Qué gusto, bienvenidos de vuelta al tercer conversatorio del Consejo Mundial de Boxeo y hoy estoy rodeada de la pura juventud, estas figuras que nos han hecho emocionarnos arriba del ring y aquellas que levantan la mano para ser la siguiente figura mexicana. Todos ellos en su momento nos han emocionado demasiado, así que es un honor estar al lado de ustedes compartiendo este conversatorio que va a ser todo menos serio, ¿verdad, Pitbull? Totalmente, ojalá eso pueda ser. Muchachos, hace un poco nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con Lupe Pintor, con Caña Zárate, con Pipino Cuevas, y ellos decían que el boxeo que les tocó a ellos era mucho más complicado de lo que tenemos ahora, que era más complicado prepararse, que era más difícil las peleas. Pero quiero que ustedes me digan, ¿ustedes realmente lo ven así? ¿Ustedes crecieron viéndolos a ellos, viendo a Eric Morales, a Marco Barrera, quienes defienden el boxeo de su época? ¿Cómo lo sientes tú? Pues yo creo que ha habido de las dos cosas. Ha habido muchas cosas que sí hagan que sea, no decirlo fácil, pero que, por ejemplo, el tema de exposición, ahorita con las redes sociales, con la televisión, con todo eso, pues obviamente le damos vuelta a esa época, ¿no? En esa época era más difícil que los boxeadores fueran muy conocidos. Y hoy en día, pues las marcas voltean a ver, pues cuántos seguidores tienes, o sea, muchas cosas que antes no les ayudaban tanto. Entonces, en tema de patrocinios, pues puedo pensar que tal vez sí nos favorece a nosotros, pero también creo que ha evolucionado mucho de cierta forma en la medicina, en que creo que ahora los knockouts son más de un solo golpe, no hay tanto volumen de golpe como antes, sino que antes pues era o sea, había mucha sangre en las peleas, por ejemplo, y hoy en día un golpe y se acaba, te apagan la luz. ¿Tú, Pitbull, cómo lo ves? Sí, totalmente, estoy de acuerdo con lo que dice Picasso. Ahora sí que ha sido todo evolucionando, pues era tras era, década tras década, y pues creo que antes era irse a juntar a la casa del vecino para ver quién tenía el radio, ¿no? Que era de primera instancia lo que se tenía a la mano. Luego pues ya no el radio, sino el periódico, todo este tipo, y ya luego pues empezó la tele. Ahorita, como bien lo menciona Picasso, pues ya está más enfocado en redes sociales. ¿Qué tanto tienes de conexión con la gente para ver si te pueden dar una buena oportunidad en una gran cartelera? Y si no, pues sigue siendo del montón, desgraciadamente, pero creo que lo importante es las ganas que se tenían de las de antes a las de ahora, y que al final del día pues creo que se está revirtiendo las cosas, ¿no? Antes lo hacían ya por más amor al deporte, al boxeo. Ahorita ya lo están transformando, desgraciadamente, los empresarios, los que se están metiendo al box, y lo están volviendo a hacer como un negocio, ¿no? Ahorita ya están haciendo peleas de boxeadores, o que ni son boxeadores, que nada más lo quieren hacer como negocio y ver qué es lo que se siente calzarse unos guantes, y pues creo que en esa parte está mal. ¿Y para ti, Cameron? Yo pienso que cada era ha sido importante, cada era ha tenido su toque. En su momento, en la época de Salvador Sánchez, de Chávez, sí era un poquito más complicado. Ustedes quieren ser campeón nacional, ahorita pues ya ser campeón mundial, pues los organismos han ido dando más oportunidades. Ya en este caso yo ostenté un campeonato del mundo interino, que en su tiempo a lo mejor era más complicado, pero que creo que cada época ha ido cambiando, va evolucionando, y pues para bien. Ahorita pues muchos boxeadores mexicanos nos hemos ido dando a conocer, como ahorita aquí nuestros compañeros, más compañeros que están ahí representando bien, con honor, al país, a México, en lo que es el boxeo. Pero creo que cada época ha sido importante y ha marcado el inicio de cada boxeador, y cada boxeador ha dejado su nombre, como en su época Pepino Cuevas, en su época Chávez, ahorita los últimos campeones que fueron Márquez, el Terrible, Barrera, que son de los de antaño, se puede decir, pero épocas recientes. Creo que cada uno ha tenido su dificultad para lograr grandes cosas. Pero creo que esa misma evolución no solamente se ha visto arriba del ring, también en los gimnasios, en los entrenamientos. La forma en la que se preparan ya es sumamente diferente. Muchos dicen que ahora ya están mucho más enfocados en ser unas máquinas de golpeo mucho más efectivas de lo que antes lograban ser por el tipo de entrenamiento que tienen, y eso requiere a veces una inversión. Uh-huh. Sí, totalmente. Ahora sí que, pues antes nada más era la clásica escuela de costal, corrida y las lagartijas o las abdominales,
pues coloquialmente, ¿no? Entonces ahorita ya se vino a hacer la adaptación de la medicina, de pues, decir, bueno, vamos a meterle la parte física, ¿no? Con un preparador físico ya que te ponga el plan de acuerdo a lo que uno requiere para el deporte de los puños, ¿no? Para llegar en óptimas condiciones, la nutrición, que no llegues quemado de peso. O sea, es un mundo del boxeo también donde uno tiene que estar prevenido para evitar un pues un futuro o un retiro malo, como pues antes no lo había, ¿no? Que muchos se iban después de una victoria a celebrar con mujeres, con alcohol, con drogas y todo eso. Entonces ahorita es lo que también se trata de prevenir para no llegar a estar en malos términos, ¿no? Sí, no, la verdad, pues al final, como mencionaban también los compañeros, esto pues ya es mercadotecnia, ya uno se tiene que saber vender, uno tiene que invertir en muchas cosas, tanto en irse a hacer un gran campamento donde uno le beneficie, tanto la altura como en mi caso, yo me voy a un lugar donde tenga altura, también pues a los entrenadores pues se tienen que especializar más en invertir en llenarse, enriquecerse más de conocimiento para poder aplicar bien los entrenamientos de un nutriólogo, lo que a lo mejor antes pues no se hacía, y creo que ahorita pues eso, la medicina que se ha aplicado en lo que es el deporte ya se lleva más metodológicamente una preparación. Porque ustedes que están en casita, hemos hablado de muchas cosas, pero una de ellas son las redes sociales, que justamente en esta época del boxeo son sumamente importantes, y aquí tengo a todos los ejemplos de boxeador. Pitbull Cruz, con un montón de seguidores, más de, ¿qué es? 1.400.000 aproximadamente. Más o menos, aproximadamente. También tú, Picasso, tú también tienes muchísimos seguidores en tus redes sociales, estás como en 300.000 más o menos en Instagram, y tú tienes 47.000 en tu Instagram. Entonces esto influye muchísimo en la percepción que tiene el fanático, pero también trae un problema. Acerca al fanático demasiado al peleador. ¿Quién de ustedes se pone a checar a veces los mensajes que les escriben? Sí. No, pues todos creo. Pues creo que sí, todos, pero para poderte dar abasto a toda la gente que llega a un mensaje o que se da el tiempo, es sumamente complicado porque pues se van hacia abajo, se van pelea tras pelea, pues son nuevos mensajes, nuevos apoyos, ahora sí que nuevas cosas, que al final del día es complicado poderse dar cita para atender a toda la gente, que es algo complicado que la gente lo pueda entender. Piensa que uno pues se la pasa ahí pegado en el teléfono o qué sé yo, pero es sumamente complicado poder atender todas esas solicitudes de mensaje. Muchas veces lees los mensajes, pero contestarlos con de la forma que tú quisieras es muy difícil, ¿no? Si un niño te escribe un chorro de cosas, pues obviamente sientes muy bonito y quieres contestarle lo mismo, el mismo tamaño de mensaje, pero es muy difícil a veces. Entonces, sí, es importante a veces tratar de hacerlo porque... por ejemplo, yo creo que si en el tiempo de Julio César Chávez hubieran existido las redes sociales y yo le escribía a Julio, al Terrible, a cualquiera de ellos un mensaje y me hubiera contestado, creo que eso me hubiera motivado muchísimo. Entonces, me pongo en los zapatos de ellos porque seguimos en esos zapatos, seguimos creciendo, seguimos pues explorando la vida. Entonces, ver a los niños cuando te escriben, sobre todo los niños, porque te mandan mensajes muy bonitos. Entonces, ver esos mensajes te inspira mucho y te motiva mucho a seguir adelante y no solamente con tu carrera, sino también apoyarlos y ayudarles de que de alguna manera pues abrir puerta a nosotros para que el boxeo, para que esta multidisciplina que estamos hablando hace rato, que cada vez el deporte en general es más multidisciplinario, claramente requiere pues mayor inversión, mayor tiempo, mayor equipo. Entonces, pues que esas cosas, ya que ahorita está haciendo un cambio muy grande, que en el futuro sea más fácil para ellos acceder también. ¿Y tú cómo percibes los comentarios que te hacen los fanáticos? O sea, ¿los tiendes más a positivos o negativos? Porque creo que a veces los fanáticos tienden a pensar del peleador como una máquina, alguien que tiene que rendir los frutos necesarios sin importar qué, cuando hay muchísimos factores atrás. No, pues todos los comentarios yo los percibo de la mejor manera, sean buenos o sean malos.
Creo que al final esos comentarios, ha habido ocasiones donde me han hecho comentarios malos que digo, bueno, en esto sí tiene razón, en esto no, en esto están exagerando. Y como dices, desgraciadamente la gente, los fanáticos piensan que uno es una máquina, uno pues no va creciendo, nuestro cuerpo pues desgraciadamente ya no siento, el Camarón Cepeda ya no siente el cuerpo cuando tenía 20, 21 años, las preparaciones, todo eso se va uno desgastando y nuestro cuerpo va rindiendo un poquito menos, y es por eso que también uno tiene que hacer una inversión en hacer mejores preparaciones, y hacer preparaciones metodológicamente, porque pues el cuerpo lo resiente y paga la factura cara. Entonces ahorita pues yo me siento contento con todos los comentarios que recibo, porque al final pues son un crecimiento que nos dan a nosotros como boxeadores. De la época de Pipino Cuevas, de Julio César Chávez, de Mike Tyson, de todos ellos, de Eric Morales, Marco Barrera, ahorita a ustedes les está tocando un boxeo sumamente diferente. ¿Por qué? Porque antes los boxeadores se enfocaban en su preparación, resultados, pero a veces la mercadotecnia no fungía un papel, a veces no se tenían que preocupar por en dónde iban a pasar la pelea. Era algo un poquito que ya estaba más sentado, era el pago por evento, ya estaban las cosas dadas, pero ahorita para ustedes las cosas están cambiando, porque llegan plataformas diferentes, está Netflix, está The Zone, hay muchas plataformas nuevas y eso indica que también diferentes formas de vender este negocio, y eso hace que ustedes se tengan que ir adaptando sobre el camino. ¿Qué tan complicado ha sido, Pitbull? Pues sí es una adaptación complicada, porque viene también lo que uno no está acostumbrado a hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, yo tengo una pelea en X fecha, ¿no? Voy a hacer estelar o coestelar. Entonces, por la plataforma o la tele que se va a transmitir, piensan que uno tiene que estar a lo que ellos dicen, entonces dicen ellos, te voy a ir a grabar. No es una grabación de 1 hora, de 2 horas, sino quieren que sea todo el día, desde que uno se despierta hasta que uno se duerma. Entonces ahí viene ya la parte de la desconcentración de que uno lleva para una pelea de importancia o no importancia del tipo que sea, pero creo que en estos tiempos todas las peleas son sumamente importantes, porque si tienes una pérdida en BoxRec ya no te voltean a ver, ya no te dan la oportunidad que tú tenías o que la que uno quería, con la que uno soñaba desde niño, que ellos no se dan cuenta que a final del día el que corre peligro es uno. ¿Por qué? Porque pone en riesgo la vida. Un mal golpe, un descuido por milésimas de segundo, pues ahí uno anda quedando, ¿no? Entonces, pues sí es un arma de doble filo que hay que saber llevar esta parte psicológicamente también, para estar en óptimas condiciones y poder atender a todos y a cada uno de esos pendientes, ¿no? Que uno se va teniendo durante el campamento. ¿A ti también te ha tocado esa parte? De lo de la tele. Ajá, de lo de la tele, del tener que adaptarte a las nuevas plataformas, algo que tal vez tú no creciste viendo en otros boxeadores. Sí, en este caso a mí se me complicaba muchísimo cuando me decían, oh, peleo tal fecha, y ¿por dónde la van a pasar? ¿Por Box Azteca o Televisa? No, pues por DAZN. No, es que es complicado, yo no sé descargar la aplicación. O sea, desgraciadamente muchos fans que a lo mejor de edad y todo eso, se les complicaba eso de suscribirse, que sintonizar tal plataforma, porque uno se va acostumbrando, yo crecí con eso también, de pues pones la tele y ya aparece ahí como la pelea. Y ahorita ya no, ahorita ya tienes que pues descargar la aplicación, suscribirte, estar pagando mes con mes esa aplicación, y eso es lo que ahorita puede causar cierto conflicto con el saberse adaptar a los nuevos fans a eso. Ahora sí que andarle buscando la pelea. Sí. Pero una de las cosas también interesantes que trajeron las plataformas fue el boxeo de influencers. Siempre estuvieron estas peleas de exhibición que han llamado y han polarizado impresionante. La última de ellas, que fue Jake Paul contra Mike Tyson, que generaron 1.8 millones de televidentes, que es impresionante esa cantidad. Sin embargo, hay cosas buenas y cosas malas de tener influencers dentro del boxeo. Uno, llega gente nueva para ver este deporte, para tener un acercamiento, para interesarlos en este deporte. Pero dos, también a veces se tiene la percepción de que se abarata el entretenimiento y el deporte como tal. Tú, Picasso, ¿estarías dispuesto en esta altura de tu carrera en algún momento enfrentar a un influencer?
Yo creo que hay una línea muy delgada entre eso que dices, porque no es lo mismo que un boxeador profesional se enfrente a un influencer, a que dos influencers se enfrenten entre ellos, o a que dos boxeadores se enfrenten entre ellos, ¿no? Ya cuando hablamos de que un boxeador profesional está con un influencer, pues no me gusta al 100% esa idea. Pero cuando hablamos de las peleas de influencers que se suben con careta, con protección, con todo eso, bueno, ahí digo, han de alguna forma llamado a muchos niños también a que vayan al gimnasio, porque los niños, entre más deporte les enseñamos, es mucho mejor. Prefiero que los niños vean las peleas de los influencers a que se vean las series, las narcoseries o ese tipo de cosas. Entonces, me ha tocado muchos niños que dicen, ay, tú estabas con Alana, yo por eso entré al box, tú estabas con tal, yo entré al box y no sé qué. Entonces, creo que de esa forma los influencers están llamando a más público a que entre al boxeo, pero en el caso ya de cuando son un boxeador profesional activo contra un influencer, creo que ya es otra cosa. Pero, por ejemplo, si el cheque tiene la cantidad de ceros, ahí está, mira, aquí está la respuesta. La cantidad de ceros adecuada, Pitbull, ¿te aventarías? Pues sería algo de valorar, ¿no? Porque al final del día la crítica o la lluvia de críticas van a estar a la orden del día, ¿no? Porque van a decir, no, es que ya lo ves como negocio, ya lo ves por lo económico. Pues es obvio, ¿no? O sea, es obvio de que lo tengo que ver de esa manera, porque pues de alimentar a mi familia con golpes, pues tampoco, ¿no? O sea, sí, tengo que alimentar a mi familia a base de golpes que yo me suba, pero no le voy a llevar a mi esposa, a mis hijos, tus puños para que ellos coman, ¿no? Al final del día es algo que el fanático o los señores que se van y se sientan los fines de semana con su cerveza y todo eso. Entonces, pues viéndolo desde el parte de económica, pues no estaría mal, pero creo que hacerlo ya oficial contra un youtuber sí es algo que viene a faltarle al respeto al mundo del boxeo, porque nosotros como boxeadores nos tienen sometidos a una base de donde tienes que hacer todo un proceso para llegar a conseguir el sueño anhelado, ¿no? Que es el campeonato del mundo. ¿A qué voy? Que uno tiene que empezar a hacer peleas amateur para agarrar pues el fogueo adecuado, luego el profesional 4 rounds, ir haciendo pues toda la labor para llegar a ser pues no me voy a grandes rasgos, ser un peleador que le den la oportunidad a llegar a Estados Unidos es algo complicado. Mucho. También creo que depende de la forma en que lo no vendan. No estamos en clase para levantar la balita. Me acostumbré al Zoom de... No quiero hablar, dígamelo. También creo que depende de la forma en que la persona que esté organizando la pelea venda la función, sí, claro. ¿No? Si dice pelea profesional entre un boxeador profesional y un influencer, nada que ver. Pero si dice, bueno, van a hacer un sparring con público, con protección, una pelea de exhibición, ahí lo veo mucho mejor. Pero en el momento en el que dicen sin careta, con guantes reglamentados, con vendaje profesional, ahí creo que estamos poniendo hasta en riesgo la vida del influencer. Sí, sin duda, pero aquí creo que hay una pregunta muy importante. ¿Qué tiene más peso para ustedes? ¿El legado o el dinero? Y se vale, ¿eh? Porque como dice el Pitbull, los puños no se los puedes dar de comer a tu familia. Empiezo por ti. Esa es una muy buena pregunta, pero nosotros como boxeadores venimos con un pensamiento de querer lograr algo, de estar en los primeros planos, lo traemos todavía, pero ya llega uno a cierta edad, llega uno a tener familia y dice, bueno, tengo que buscar la forma de sí o sí en una pelea ganar. ¿Para qué? Para que me den una oportunidad y cobrar mejores bolsas. Entonces ya uno lo empieza a ver también por el lado económico, que dices, bueno, mi sueño sigue siendo ser campeón del mundo, ser reconocido, pasar a la historia, que el nombre del Camarón Cepeda quede grabado con letras de oro en el boxeo mexicano, pero pues también sé que aunado a eso viene acompañado pues el dinero, y eso es lo que uno arriesga su vida pues para llevar un sustento a la casa, porque muchos me dicen, no, es que el Canelo no da grandes peleas. Le digo, bueno, ustedes quieren ver grandes peleas
Pero ya uno como boxeador también tiene que cuidar su físico, uno tiene que cuidar porque uno ya tiene familia, quien lo espera en la casa. Entonces, no nada más es dar grandes peleas y ya, ¿no? Uno también tiene que buscar la parte económica. En este caso, poner un ejemplo, una pelea muy sangrienta que muchos desconocen, que son los que quieren ver grandes peleas, cuando peleó Rafael Márquez contra Israel Vázquez. O sea, hicieron grandes peleas que son las peleas que quieren ver al Canelo en este caso, pero ya pasaron a la historia. Y en este caso, pues uno de esas grandes peleas que dio, pues le quedaron secuelas, quedó afectado. Y ahorita, ¿quién se acuerda de él? ¿Quién fue de esos que critican o buscan las grandes peleas? ¿Quién fue para ir a reconocer? O para ir por lo menos al día que estaba enfermo o algo así. Entonces, sí, uno no va a mentir, ya uno sí busca también el lado económico, porque pues al final eso es un sustento que también nosotros estamos en la parte más difícil de un dicho que dicen que el dinero y a los trancazos nadie le entra. Y en este caso... ¿Y tú le entras a los dos? Los dos son trancazos y es nuestro trabajo. Entonces creo que, pues sí, o sea, nosotros estamos en esto pues también para llevar un sustento a nuestra casa. No, y sobre todo porque tú tienes a tu chiquito y un bebé en camino, o sea, ya tienes que pensar más adelante que solamente el legado adentro del ring. Sí, no, ya uno ya piensa más. Ahorita todos los días me levanto y veo a mi hijo acostado y digo, ay, quisiera yo tener esa tranquilidad de saber que él está bien, que ahorita ya está esperando su leche, porque es difícil. Ahora sí, con el perdón del Pitbull, yo vi una entrevista de su esposa donde me dio gusto el saber de que antes se las veían difíciles y ahorita, gracias a Dios, a su trabajo, a su esfuerzo, pues ya no están careciendo. Entonces es válido pasar eso. Para ti, no, y creo que, como bien lo menciona, ¿no? Camarón, creo que la gente nada más se enfoca o se les hace fácil el criticar, ¿no? En el que, se vio mal, sí, pero no saben todo lo que conlleva el campamento del por qué, de las razones del por qué no me vi bien, porque todos tenemos una noche mala en cualquier parte de la vida, profesión, trabajo, en cualquier sentido que lo tomen, pero creo que, como bien lo mencionas, son las dos partes, ¿no? Viéndolo yo también desde mi persona, desde mi profesión, dejar un legado, dejar mi nombre marcado al lado de grandes leyendas, no nada más a nivel nacional, sino al lado a nivel mundial, pues creo que es algo que soñamos todos desde niños. Y bueno, la otra parte, ¿no? O sea, no nada más pensar de que mi nombre va a quedar en el libro de historia de boxeo mexicano o mundial, sino también tengo que voltear a ver al futuro. O sea, pues no voy a sacar mi nombre del pasado para venderlo y llevarles de comer a mi esposa, a mis hijos, porque al final del día pues los dedos luego no nos alcanzan ni para contar a los que realmente se dicen ser amigos, ¿no? En las malas sabemos quiénes son los verdaderos amigos, y cuando pues te lesionas, no sale alguien y te dice, bueno, pues aquí está, no sé, 100 pesos, 50 pesos, vete a hacer un estudio. A ellos no les importa, y es lo que menos les importa, ¿no? Poner de su propia bolsa para que uno vaya y hasta donde esté el gimnasio, hasta donde esté el médico, hasta donde esté lo que sea, le ponen los 50, los 20, lo que quieras, pero al final del día es lo que ahora tenemos que ver también nosotros, ¿no? Aparte de la integridad física, con qué me voy a retirar, con qué me voy a ir, no nada más con los golpes. Sí, porque nuestra vida, digo, somos deportistas, es corta, pero nuestra vida deportiva llega hasta cierta edad, pero después de eso, nuestra vida humana, seguimos siendo jóvenes, sigue adelante, vamos a seguir comiendo todos los días, y es ahí donde uno tiene que hacer un colchoncito para todo eso que resta. A diferencia de ellos dos, tú estás todavía soltero, no tienes hijos, entonces tú lo ves de una manera diferente, tú lo ves más como el legado, el dinero, ambas. ¿Cómo lo percibes tú? No, yo les reconozco a los dos, la verdad, esa forma de pensar, y también pienso igual que ellos, porque tal vez yo no tengo hijos, no tengo esposa, pero tengo a mis papás, tengo a mis hermanos, y pues antes de retirarme como un boxeador y ser recordado en los mejores libros de la historia del boxeo, también quiero que me recuerden como una buena persona, como una persona que sirvió básicamente, nosotros todos venimos de lugares complicados, entonces de colonias complicadas, de compañeros que hemos visto, supongo que también ellos han visto compañeros, no sé, por ahí drogándose, compañeros que están en situaciones difíciles, entonces cambiar esa perspectiva también de ellos y decirles sí se puede, de ayudarlos, de no solamente decirles sí se puede, échale ganas, sino de abrirles la puerta para que ellos también tengan esas oportunidades. También me gustaría hacer eso, entonces
obviamente el legado va a llegar en algún momento, pero más allá que el legado, pues hay que apoyar y hay que ayudar a las otras personas. Lo veo más por ese lado. Creo que el dinero no compra la felicidad ni compra una gran vida, pero sí te ayuda a hacer, te da poder para poder ayudar a otras personas, te da poder para poder subsistir, para llegar a una vida, para ser mayor y decir, bueno, ya hice toda mi vida y mis papás están bien, mis hermanos están bien, tienen buena salud, mis hijos en algún momento, mis amigos, mi colonia, pues al menos ya no los veo drogándose por ahí, sino ya los veo a lo mejor en un campo de fútbol. No solamente cerrarnos al boxeo, ¿no? Sino ayudarles en cualquier deporte en los que ellos quieran, en cualquier rama artística, rama cultural, en lo que ellos quieran. Creo que también hay que ver ese lado y hay que apoyar en lo más que se pueda. Hemos hablado de muchos cambios adentro del boxeo, pero uno de ellos es el peso. Hace mucho tiempo los boxeadores se subían unas cuantas horas a la báscula para poder marcar el peso y ya unas horas después subir al ring. A ustedes les ha tocado una época totalmente diferente, en donde se pesan un día antes, desde en la mañana, ya en la tarde es la ceremonia nada más para la foto, pero también hay otras cosas atrás. Están los filtros de pesaje antes. Un mes, 15 días y todo, que eso ayuda un poquito a que el boxeador tenga una bajada de peso gradual. ¿Lo consideran ustedes como una ventaja esta regla que implementó el Consejo Mundial de Boxeo? Pues más que ventaja es una prevención para uno mismo, ¿no? Precisamente como bien lo mencionas tú, Erika, de que se ha venido viendo el antes y el después del porqué de las cosas. Antes no se tenía estos protocolos de prevención hacia con la bajada de peso, el corte de peso. Entonces antes lo hacían muy drástico, ¿no? Que los metían a sauna y con el hule y que no tomes agua porque te vas a subir de peso. Entonces creo que lo han ido manejando muy bien por prevención para que uno no quede mal en su futuro y pueda aprovechar pues con sus seres queridos lo más que se pueda en aptas condiciones físicas y mentales. Es que creo que la información es un factor sumamente importante para que ustedes tomen las decisiones, ¿no? Sí, no, la verdad creo que ahorita esas tipo de reglas que ha hecho el organismo pues nos ayudan a alargar más nuestra vida deportiva y también terminar después de nuestro deporte, terminar como lo dice Pitbull, en unas, estar bien pues, porque sí, antes ver uno de los boxeadores de antes ya, aparte de que llevaban una mala vida, pues sí se deshidrataban muy feo, los hacían bajar de peso mal y pues todo eso te va desgastando y te va afectando tu salud. Yo creo que es una pregunta muy complicada, porque el organismo puede dar todas las herramientas necesarias para que los boxeadores bajen bien de peso, bajen de forma controlada y que poco a poco ellos piensen en su salud, pero si los boxeadores no toman en cuenta esas reglas, pues no va a haber un gran cambio en eso. Entonces, antes el pesaje era el mismo día y los boxeadores hacían el corte muy mal y llegaban deshidratados a la pelea. Pero había también quienes decían, bueno, yo me voy a hacer mi corte bien, voy a subir bien a la pelea y no bajaban tanto de peso. Creo que a veces hay muchos boxeadores en esta época y en las épocas pasadas también que bajan 10, 15 kilos, entonces creo que es algo muy complicado también de ver. Pero te digo, mientras el organismo dé las herramientas, va a haber un cambio para mejor y creo que es algo muy bueno. Ahora con toda la tecnología que tenemos en el boxeo, podemos ver a boxeadores que son muy altos y unos que son muy chaparritos y que están en la misma división peleando. Eso ha obligado a poner ciertas cláusulas en algunos contratos para que esas diferencias físicas no tengan tanta repercusión a la hora de la pelea. Una de ellas es la rehidratación. ¿Ustedes qué opinan de todas esas cláusulas que son nuevas dentro de lo que cabe dentro del boxeo? Pues es plan con maña ya de las empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo he vivido en carne propia cuando peleé con Davis, cuando peleé con Magdaleno, que me dijeron, vas en 135, pero no puedes subir 10 libras. Entonces, doble trabajo porque dices, bueno, ya hice un trabajo previo para marcar el peso, pero uno no sabe con qué le van a salir la misma comisión, ¿no? Entonces, ahí ya se mueve todo el panorama, tienes que hacer
algo de imprevisto para no subir, porque si no te ponen a bajar al mismo día y ya es en contra de igual de la preparación. Entonces uno tiene que estar muy fuerte mentalmente, pues para que si se llega a suceder o se llega a presentar ese imprevisto, pues no le caiga de sorpresa y lo pueda asimilar de la mejor manera, para que a la hora de la pelea no le perjudique a uno su estado físico y pueda rendir los 12 rounds que dura la pelea. No, y también lo mental, ¿no? Influye demasiado. Sí, totalmente, pero con lo que está haciendo el consejo, pues creo que es el único organismo, aparte de los otros, que lo está haciendo bien por prevención y viendo más allá de lo, pues de lo económico, vamos a llamarlo, viendo el interés de la salud del boxeador. En tu caso, tú eres un peleador grande para tu división. ¿Te has encontrado con ese tipo de trabas como el Pitbull que te ponen algún límite para que no subas? ¿Qué cree que yo no? Porque yo no reboto tanto. ¿Por qué me hablas de usted? Bueno, usted... Soy viejita, pero no tanto. yo no reboto tanto. De hecho, digo, yo marco 135 y al otro día no hay 147, 147 y medio. Pero, por ejemplo, a mí me pasó que yo con el rival que estaba, en este caso que fue con Farmer, cuando peleé en Arabia, nos empezaron en la mañana y por la tarde hicieron el de la tele y andaba en 152. Yo lo vi y dije, si estará bien la báscula. Ya me subí yo marqué 142 y andaba todavía él 10 libras sobre mí. Dije, es muchísimo. Dije, pero pues cada quien, se llenó de agua, no sé. Pero sí es algo muy raro que a algunos los beneficia y a algunos, pues en este caso a mí, digo, ni me beneficia ni me perjudica. Hay ocasiones donde sí me ha ganado a lo mejor sí hidratarme de más y yo me siento pesado. Uh-huh. Pero yo no reboto tanto, o sea, a mí no me afecta y no me ha pasado a mí eso de que me hayan puesto cláusulas. Para todos aquellos en casita que sepan lo que es rehidratar tanto, ¿qué efectos tiene para un boxeador? Bueno, que rehidraten tanto a diferencia de uno que puede conservar el peso más o menos. Pues antes de contestar también quisiera decir que por eso decía hace rato que es una pregunta complicada, porque vamos a ese tema de la rehidratación. Boxeadores que bajan 15 kilos, 17 kilos para la división en la que pelean, al otro día rebotan muchísimo. Y boxeadores que bajan 3, 4 kilos, al otro día suben básicamente en el mismo peso. Entonces ahí es donde en las peleas se ve la diferencia de... Donde vemos algunas peleas y dices, ay, se ve gigante al lado del otro, ¿no? Y a veces las cláusulas de rehidratación, todo eso. Entonces creo que más allá de que el organismo ponga las reglas y más allá de que el organismo imponga ciertas cosas, queda también en la ética del equipo y en la ética de los otros boxeadores, porque está bien, bajaste 15 kilos y te deshidrataste muchísimo para dar el peso, y aunque al otro día subas ya con tus 15 kilos recuperados, el organismo no tiene la capacidad para recuperarse tan rápido, solamente en un día. Entonces, la carga osmótica del agua pues es difícil ahí como... Se me olvidó que le estaba preguntando al que más sabe de todo esto. Bueno, las cosas ahí en los músculos y todo eso, pues no van a ser... Sí, es una asimilación de agua. Es una asimilación muy acelerada, complicada y muy acelerada, que puede pues costarnos muy caro. Entonces, por eso digo, creo que recae no tanto en el organismo hace bien en poner esas reglas, pero recae más en la ética del boxeador y del equipo. Está muy complicado lo que dices porque, vaya, para los que están en casa, para los que están viendo este conversatorio, normalmente los peleadores no bajan tanto en grasa, o sea, sí hay grasa, pero en lo que más se deshidratan para poder marcar el peso es en agua. Entonces, por eso las grandes cantidades a la hora del rebote. Ahí está la diferencia. Sin embargo, la hidratación, como explicaba aquí, lo estoy pasando al español, disculpen. Aquí, como explicaba, normalmente se asimila en el cuerpo, pero ¿qué pasa? El cerebro está cubierto de agüita. Entonces, ahí es a donde más trabajo cuesta que regrese esa hidratación normal. ¿Lo estoy explicando bien? Todo bien. En 24 horas no se sube el agua. Exactamente. En 24 horas no sube el agua. Aquí tenemos al señor que nos explica todo más terrenal. Entonces, el cerebro se puede lastimar un poco cuando hay un poco de golpeo en la cabeza. Por eso es importantísimo prestar atención y por eso el Consejo Mundial de Boxeo pone tanta atención en la hidratación y explicarle sobre todo a los boxeadores todo lo que arriesgan cada que se suben, no solamente al ring, también a la báscula. Y también retomando un poquito lo que decíamos hace rato del equipo multidisciplinario, antes en el boxeo, pues
cada quien hacía su corte como veía, ¿no? No, Como y estás su tú y tu propia entrenador. experiencia, tú, tu entrenador y a lo mejor tu familia que te ayudaba a lo mejor con los alimentos, o a veces tampoco, ¿no? A veces era salir del gimnasio y comerte una torta allá afuera, pero ahora están los nutriólogos, ahora está el psicólogo deportivo que ayuda también a eso de bajaste mucho de peso y te sientes mal, Que algo te hace falta, ¿no? que algo te hace falta. Entonces, esa multidisciplina creo que también beneficia mucho a los boxeadores hoy en día y en general a los deportistas. Nosotros estamos aquí rodeados de peleadores que están en su pico, que van buscando las oportunidades que necesitan. Sin embargo, el llegar a ese nivel en donde ya las cosas se ponen serias es un shock que a veces cuesta trabajo como adaptar, y no en la cuestión física, porque la preparación siempre está. A veces es más la cuestión mental de decir, estoy llegando a las grandes ligas y aquí estoy. Pues sí, ahora sí que, como lo vuelvo a repetir, y disculpen que sea muy, muy insistente en esa parte, ¿no? Pero uno tiene que estar muy, muy fuerte mentalmente, porque aunque seas muy bueno, no te llega el apoyo así tan fácil, ¿no? O sea, tiene uno que picar mucha piedra para que le puedan dar una oportunidad aquí en México, aunque sea, ¿no? O sea, para que te puedan meter o te voltee a ver alguna empresa, pues tienes que ser muy bueno y ganarle a uno de sus buenos para que te puedan dar una, una continuidad dentro de sus fechas, ¿no? Entonces sí tiene uno que estar muy fuerte en ese aspecto y sobre todo no dejarlo pues ahora sí que al aire para que le arruinen a uno sus planes, sus sueños y aferrarse, ¿no? Como a mí me pasó, que me echaban un peleador que iba en una división a la mera hora, no, que vas en otra más arriba. Bueno, pues dije, este es mi momento y si quiero ser bueno, pues le tenemos que ganar y gracias a Dios lo noqueé en 3 rounds. Bueno, pues ahorita estoy, gracias a Dios, en donde estoy, ya siendo pues 2 veces campeón del mundo, una interino que me acabo de coronar y una pues absoluto. No, y tú lo demostraste desde tu pelea contra Gervonta Davis, en donde dijiste, no voy para atrás, no me importa el nombre que esté adelante. Totalmente, ahora sí que pues es lo que yo menos pienso, ¿no? Achicarme ante pues los libra por libra, ante los monstruos que hace la gente. Creo que los mexicanos por eso nos caracterizamos, porque los tenemos bien puestos y creo que saben que cuando se enfrentan a un peleador mexicano, saben que tienen un gran reto ellos y bueno, pues los mexicanos por eso somos pues de los más fuertes a nivel mundial dentro del mundo del boxeo. Y efectivamente, así lo hemos demostrado todo el tiempo. Tú vienes de un descalabro contra Shakur Stevenson, pero supongo que todo lo que aprendiste con esa pelea llega a sumar a tu carrera. ¿Para No. qué? Para regresar con más fuerza. No, así es, digo, íbamos llevando nuestra carrera muy bien, aprovechando cada oportunidad, incorporándonos a los grandes rivales, con los grandes nombres. Desgraciadamente, pues aquí es donde viene a lo mejor nuestra realidad, que yo me sentí que hice una excelente preparación, pero como le digo al equipo, a lo mejor no nada más es hacer una excelente preparación, sino hay que cubrir ciertos baches donde nos hicieron falta cosas por trabajar para poder pasar a los siguientes niveles que son las grandes peleas. Y pues sí, no pasa nada, al contrario, digo, el Camarón Cepeda que es actualmente, no nada más ha sido esta su derrota, sino que en amateur, en la vida personal, he tenido algunas caídas y las que me he levantado, y creo que esta no va a ser la excepción, porque pues creo que tengo las cualidades suficientes para poder llegar a hacer las grandes cosas, pero nada más hay que poder acomodar otra vez el rompecabezas. William, Isaac, los dos han estado en peleas de campeonato importantes contra rivales de primera línea, sin achicarse tampoco ante ninguno, y tú vas por tu primera contra Naoya Inoue. ¿Qué consejo les hubiera gustado escuchar en su momento que les podría funcionar en esa primera pelea de campeonato? A ver, tú qué es. Bueno, yo con la que me quedo es con la que siempre ha dicho mi abuelito, ¿no? O sea, si vamos es porque podemos, no vamos porque, pues para ver si puedo, ¿no? El haber no existe, es el momento de disfrutar, el momento de creértela en ti mismo, que porque, pues, ahora sí que hacer un breve reencuentro de todo lo que has pasado, o sea, en mi caso, desde que viajaba en metro, desde que me iba a correr en bicicleta, desde el que pasé hambre con mi hijo, mi esposa, y a lo que ahorita quiero, ¿no? O sea, lo que quiero ver hacia el futuro, porque de ahí depende
pues el futuro de uno, de cómo se vea aunque se pierda, pero que se vea de la mejor manera uno, que vean que no va uno nada más como dicen vulgarmente por el cheque, que uno va por más, ¿no? O sea, a darle de acá hablar a los grandes dentro de la división y que pues el nombre que sea, pues le voy a hacer frente y voy a ser un peleador sólido. Sí, así es. Ahorita a Picasso tienen una gran oportunidad, la que nosotros tuvimos. Desgraciadamente nosotros tuvimos un descalabro también, pero también en la oportunidad como la que tuvo el Pitbull cuando le ganó a Rolly, también era una oportunidad grande que la tomó. A lo mejor había muchos detractores que decían, no, pues va a estar fácil, pero no, o sea, el Pitbull salió en busca de su victoria y se lo dejó claro ahí, lo dejó claro, y pues ahorita Picasso tiene una gran oportunidad que creo que al darse la victoria, pues va a pasar a los nombres de la historia, porque ahorita pues Inoue es un gran peleador, pero como mencionan, si por algo llegó a esa pelea es porque tiene las herramientas suficientes para salir adelante. Pues lo único que te puedo decir es de que te prepares muy bien, que subas fuerte mentalmente y que aproveches todos los momentos en la preparación y durante la pelea, y que lo disfrutes porque al final tú de niño, yo me acuerdo, yo te conocí de chiquito cuando estábamos en los campamentos como amateur. Estoy seguro que ese niño está orgulloso ahorita de lo que estás haciendo y de dónde vas a ir a pelear y que te vas a coronar campeón del mundo. Muchas gracias a los dos. No, y al contrario, como bien menciona el camarón, o sea, es de creértela, de que digas, pues es hoy, y que te aferres en tu vida del yo, ¿no? O sea, primero yo, luego yo y hasta el último yo, porque pues de aquí va a depender mucho tu futuro. Ahora sí que pues los tiempos de Dios son perfectos y solo sabe Él por qué los hace, y pues ahorita vas contra alguien que hace en el monstruo. Es humano, también le duele, también tiene descalabros, y sobre todo pues que te prepares a conciencia y que dejes todo ahorita pues a un lado y que le eches ganas a tu campamento para que puedas dar una gran pelea. Y sobre todo, como bien lo menciona Camarón, él ya tuvo la oportunidad de ir hasta el otro lado del mundo, de ondear la bandera mexicana, y más el cambio de horario es una parte fundamental también. Sí, es una parte donde pues tú te tienes que ir acoplando, digo, ya vas a ir trabajando mentalmente, pero en cuanto llegues de ese lado, si llegas de noche, pues aquí va a ser de día. Trata de descansar, y allá cuando sea de día, no te duermas. Yo eso lo apliqué, no me dormí, me pesaban los ojos, pero luego me adapté, y eso te ayuda demasiado. Entonces, pues yo sí estoy confiado en que vas a hacer una gran pelea, que vas a demostrar y vas a poner el nombre de México en lo alto, porque pues traes sangre mexicana, y esos tipos de batacazos son lo que nos representan a México, de ir allá a dar la sorpresa. Sí, gracias. Hay veces que el no ser favorito es algo positivo. ¿Por qué? Porque no tienes el peso en tus hombros. ¿Cómo manejan ustedes a veces el no ser los favoritos para la pelea? Bueno, ahorita lo estoy viviendo de primera voz. En primer lugar, pues muchas gracias por los consejos, muchas gracias. Yo también me acuerdo cuando estábamos en los nacionales, sí. Me quedaba, no, me ponían el chaleco, el uniforme, y me quedaba grande porque estaba bien chiquitito. Y pues sí, son muy buenos recuerdos. Empecé a los 7 años, llevo básicamente toda mi vida en el boxeo. Entonces esta es la oportunidad de mi vida, y sí, como bien dice Pitbull, no voy dudando de mí. A pesar de que mucha gente no confía en mí, yo sé que mucha otra sí confía en mí. Mi familia confía en mí, mi equipo confía en mí, y lo más importante es que yo confío en mí, y creo que eso es lo más importante, porque el cambio es interno, el cambio viene de aquí, ¿no? Y de aquí. Entonces, antes de ser el boxeador más rápido, antes de ser el boxeador más fuerte, creo que tienes que ser uno de los boxeadores que más control mental tengas, y creo que pues estamos trabajando mucho en eso, y tengo la mente bien puesta en ese objetivo, y sé que voy a dar una gran pelea, y sé que voy a ganar 3 meses cinturones, y eso de no ser favorito me da más emoción, porque así se hacen las historias, así se hacen todos los grandes libros, todas las grandes películas, todas las grandes historias de la vida real son con grandes retos. Entonces se viene un reto muy importante, que no solamente en el boxeo para mí, sino un reto de vida, y voy a dar una gran pelea, la pelea de mi vida, y pues vamos a traernos esos cinturones. Acabas de decir algo bien bonito. Las peleas, los retos de la vida, los retos que te pone la vida. Todos tenemos, arriba y abajo del ring. Uh-huh. Pero lo padre
es poder, como dices tú, levantarte y seguir adelante. Sacudirte y vámonos adelante, porque pues el Pitbull, yo, Picasso, o sea, todos no estamos ahorita aquí porque nada más puras victorias, ¿no? Hemos tenido nuestros descalabros, hemos tenido nuestras caídas, pero eso es lo que hacen los grandes campeones, el poderse levantar y a seguir adelante. Pero un factor muy grande es la familia. Sí. Cómo te arropa la gente que está alrededor tuyo. No, pues la verdad creo que ha sido uno de los grandes apoyos. Mi familia, mis papás, mis hermanas que han estado ahí presentes. Ahorita pues mi esposa que tiene poquito ya como mi esposa 2 años. Pero creo que ha ido aprendiendo porque sí se le ha complicado un poquito. Como noviazgo dice que era muy diferente. Digo, yo siento lo mismo. No, dice, es que pues tú siempre te has ido, dice, pero cuando pues, yo estaba en mi casa y tú te ibas, pues era normal. Pero ahorita que estamos en nuestra casa y que tú te vas, dice, es muy difícil. Y más ahorita con el niño. Le digo, pues ni modo, le digo, es a lo que se tiene que estar ahorita. Le digo, ya va a llegar el momento, le digo, porque que ya no voy a ir de concentración. Le digo, ya voy a estar aquí, ya vas a decir, ya vete de concentración o vete a ver dónde te vas. ya sí, vete. Pero ahorita le digo, aprovecha. Sí. Tu esposa, Pitbull, ¿qué papel juega contigo? Pues es uno de los papeles más importantes dentro de Isaac el Pitbull Cruz, por todo el aspecto, ¿no? O sea, desde la comida, desde el apoyo mental, físico. Ella sabe cuando yo estoy bien físicamente o cuando estoy mal mentalmente, ¿no? Porque ya no va sino conmigo, sino ya va con terceras personas. ¿A qué me refiero? A gente del equipo, ¿no? Cómo lo ve, cómo está moviendo, cosas, ¿no? Que a ella le pueden tranquilizar, le pueden preocupar. Es una parte donde si uno está bien y va haciendo las cosas bien, pues va a darle la tranquilidad y la confianza a los demás, ¿no? Que confían en uno. Y bueno, creo que pues lo más importante, como bien menciona el camarón, ver a tu hijo dormido, sin nada que le duela, y para uno irse a correr a las horas de la madrugada, cuando toda la gente todavía está descansando, creo que es algo bonito, ¿no? Porque yo en mi caso le puedo decir a mi hijo, con lo que tú tienes o lo poco que tú tienes o que te he podido dar, lo he comprado gracias a base de mi sacrificio, con cada gota de mi sudor. Es lo más bonito que a mí me llena, y que yo le puedo decir a mi hijo, sabes que yo no he tenido que depender de amigos, familia, de nadie para poderte comprar lo que tú tienes o lo que tú me quieres pedir, ¿no? Entonces lo que yo me llena de felicidad y levantarme día a día para echarle más ganas y dejarlo todo arriba del ring. Y eso se refleja en la forma en la que sale desde el primer campanazo. Bueno, pues nosotros solo dejamos arriba del ring todo para que pues podamos ir a disfrutar a casa con mi esposa, mis hijos, y poder descansar para la siguiente pelea y llegar en óptimas condiciones nuevamente. Oigan, muchachos, ustedes están en una posición súper buena dentro del boxeo mexicano, que justamente está viviendo un cambio generacional otra vez. Lo vivimos cuando se fue Eric Morales, Marco Barrera, ahorita está Canelo Álvarez, y vienen ustedes. Vienen ustedes fuerte, vienen ustedes a paso firme. ¿Qué significa para ustedes ser esos personajes? Pues bueno, en mi caso, pues uno que nomás quisiera ser la cara del boxeo, ocupar el lugar que tiene el Canelo, ¿no? Pero creo que ese lugar te lo va dando la gente, uno mismo se lo va ganando, pues con peleas, demostrando lo que uno está hecho. Pues ahorita está difícil todo esto porque hay grandes exponentes, los que estamos aquí, y aparte pues ahorita los que van saliendo como el Sugar Núñez, ahorita el Chispa Medina que acaba de ganar, creo que ahorita uno de los más sólidos es el Divino Espinosa. Entonces digo, hay grandes campeones que también, el Vaquero, que digo, el boxeo mexicano está arropado por grandes peleadores. Que uno tome la batuta, está difícil quién se la dé porque hay mucho talento, todos son fuertes. Hay mucha competencia. Hay mucha competencia, pero creo que, digo, en mi caso, yo con simplemente de poner el nombre de México en alto, pues ganar peleas, quedar entre los primeros planos, ser campeón del mundo absoluto, yo con eso creo que voy logrando mi meta, y pues sacando para los pañales ya. Ahora sí que eso ya está resuelto, ya, con eso. Para ti, Picasso, ¿qué significa? Bueno, yo creo que somos un chorro los que llevamos la bandera de México en lo alto. No por ser los que más victorias lleven, o sea, no porque un boxeador lleve muchas victorias significa que es más que otro boxeador mexicano. Ondear la bandera de México en el mundo y decirles, aquí estamos los mexicanos,
no importa si hay derrotas, si hay descalabros, llevas la bandera en lo alto y vas con la frente en alto y a ganar y a dar lo máximo y a jugarte la vida en el ring, porque eso es algo que no se sabe mucho, ¿no? Pero literalmente te juegas la vida en el ring, te ganas todo a base de golpes, como en la vida, no tienes que tirar la toalla, en la vida tampoco a pesar de los golpes, como decía William, te caes, como decía Rocky también, no se trata de qué tan duro pegas tú, sino de qué tanto te pega la vida y te levantas y sigues avanzando. Sí. Entonces, todos los boxeadores, y no solamente los boxeadores, los deportistas y la gente que se despierta a las 3 de la mañana a trabajar y no sabe si va a regresar a su casa, eso es algo muy mexicano y muy en general de Latinoamérica, y creo que llevamos eso en la sangre y por eso nos levantamos con esas ganas todos los días a entrenar y a trabajar para, pues, que la gente vea y que el mundo vea que de este lado también hay muchas cosas buenas y que tenemos esa sangre en las venas. Bueno, pues es un compromiso muy, muy grande, porque no nada más ya traes una carga, ¿no? Que es salir avante de tu compromiso, o el de tu esposa, el de tus hijos, el de tu equipo, sino ya traes aparte el compromiso de dar la cara por una nación, por una bandera que cree en ti, que te está dando el estandarte, como en su momento ahorita, que lo que es con Canelo, que le llueven críticas de todos lados, que porque ya agarró a un ejemplo a Kovalev, que ya era un viejito. Ahorita si le hubiera ganado a Cranford, no, es que lo subió de división. Entonces a la gente nunca la vamos a tener contenta con nada. Y bueno, creo que pues es ahora sí que ya de gusto también de la gente. Y la gente es la que va a decidir cuando en su momento Canelo suelte el estandarte, por quién se inclina. Hay mucho talento mexicano, hay muchos campeones del mundo ahorita en la actualidad, y pues ya nada más será cuestión de a ver a quién apoya un poquito más la gente para que diga él es el referente pues del boxeo mexicano. Hablemos un poquito de Canelo, porque la pelea que tuvo ante Terence Crawford allá en Las Vegas no solamente fue de grandes cifras. Los televidentes, más de 41 millones de televidentes por Netflix, 47 millones de dólares en la taquilla, en donde Canelo Álvarez se convirtió en la tercera taquilla más importante en la historia de Las Vegas. Son muchísimas cosas las que tiene esa pelea, y solamente basarte en un resultado es injusto a veces, ¿no? Pues es que la gente luego nada más habla porque, ahora sí que, disculpen la expresión, ¿no? O la grosería, nada más habla porque tiene boca sin saber todo lo que conlleva, como lo decía yo hace rato. O sea, a la gente se le hace fácil decir, hoy pelea fulanito, me voy, me compro mis tacos, mi cerveza y me siento en mi sillón. Lo vi mal, pues no hay que apoyarlo. Es que ya la compró la pelea, sin saber que para hacer eso uno tiene que dejar de comer. Uno tiene que dejar a la familia, uno tiene que dejar de salir a pasear con hasta el perro si uno quiere, ¿no? ¿Para qué? Para levantarse temprano, ir al gimnasio, regresar a casa, comer, descansar y irse otra vez al gimnasio. Entonces, creo que es una grosería luego lo que a uno le dicen, ¿no? No es que te ganaron por tonto, ¿no? O por lo que sea. Pero todo lo que conlleva, los sacrificios que uno hace para hacer el mejor esfuerzo arriba del ring, jugarse la vida, no sabemos si vamos a salir bien o cómo vamos a salir, pero al final del día uno está jugando, está poniendo en riesgo su vida, y que la gente diga, no, es que te viste de lo peor, es que esa pelea estuvo comprada, es que esa pelea, o sea, hablen por los codos, es algo malo para nosotros, ¿no? Que al final del día nos llega a perjudicar hasta cierto punto, porque dices, bueno, yo me esfuerzo, pero no estoy dando lo mejor, que es lo que me hace falta. Uno cree que ya lo está haciendo, que ya cumplió con eso, y llega otra persona y le saca el otro pero, entonces es algo complicado también. Bueno, como decíamos hace rato, el boxeo evolucionó muchísimo. Y no solo el boxeo, el mundo evolucionó muchísimo. Antes había pocos canales de televisión, ahora pagas básicamente por lo que quieras ver a la hora que lo quieras ver. Entonces, antes había pocos pagos por evento, ahora ya está Netflix, ya está Disney, ya está HBO, ya están... O sea, ya hay un chorro de cadenas de televisión diferentes y se juegan, o sea, compiten con dinero para ver quién se lleva la taquilla, entonces, y quién se lleva las vistas. Entonces, es un trabajo no solamente creo que de Canelo, sino también de su equipo. O sea, todos los logros que ha tenido Canelo no solamente vienen porque él haya sido un gran boxeador o porque, que yo no digo que no lo sea, lo es. Y son cosas que la gente ve, pero tiene un gran equipo multidisciplinario, tiene una gran familia, son creo que 2 hermanos, algo así.
todos esos hermanos también tuvieron que hacer sacrificios para que Canelo pudiera llegar a lo que es hoy en día. Toda su familia, todos sus amigos, todos sus conocidos. Creo que un poquito de todo lo que ganamos en el boxeo viene... Nosotros somos los que tenemos el reflector, pero es un pedacito de todas esas personas que nos ayudan. Simplemente pues nosotros somos la cara de los que están arriba en el ring, pero todo es un trabajo en equipo y es un equipo de muchísima gente. Demasiado. Para ti. Bueno, pues esta pelea, digo, una pelea más de Canelo que pasa a la historia. Fue una pelea buena, una pelea donde yo esperaba que el Canelo arrollara a Crawford, pero demostró sus habilidades Crawford, demostró ser un gran peleador. Y también lo que sinceramente veo es de que sí, ya el Canelo ya le va pasando factura la edad, donde ya se empieza a ver un poquito más mermado, el cansancio, y pues es válido, o sea, es obvio también por las grandes preparaciones que ha tenido, las grandes son peleas. 20 años también, ¿no? Sí, o sea, ya va pasando la edad, pero es algo también contradictorio porque, por ejemplo, Crawford creo que es más grande que Canelo, 37 años. 2 años más, ¿no? Entonces, digo, en este caso, Crawford pues ha aprovechado todo eso, subió de división, tenía todo en contra, dio el batacazo, pero pues al final pues esto es boxeo, nada está escrito. En este caso Crawford aprovechó la oportunidad contra el monstruo que era en ese momento, que es el Canelo, y pues aprovechó la oportunidad y pues es válido, pero creo que una pelea más, una función más que el Canelo hace que pase a la historia. Y creo que, digo, aparte de las críticas que le han llovido, creo que esta pelea ya va pasando más a la historia de lo que sus detractores o la gente quiere verlo perder. Y ahora sí, va a perder otra pelea, otras 2 peleas, se va a retirar y va a decir, no, es que sí peleó con lo mejor. Sí. Cuando al final, pues todo lo que ha logrado con victorias, no se lo alababan, no lo reconocían. Y ahorita que ya desgraciadamente está perdiendo, que ahora sí dicen lo mejor del boxeo, siempre ha peleado con lo mejor del boxeo, que desgraciadamente la gente no esté tan metida en el boxeo, que no conozca, porque decía, no, va a pelear cuando peleó con Bivol, va a pelear con Bivol, quién sabe dónde lo sacó. A mí siempre me ha gustado el boxeo amateur, yo ya lo había visto en varios campeonatos del mundo, sabía, y aparte por de donde es, de Uzbekistán, sé que él trae un boxeo pues complicado, experimentado. Dije, yo creo que se le va a complicar, dije, no creo que le gane, pero se le va a complicar y pues le ganó. Y ya ahí todos, no, vean, le ganó Bivol y todo, entonces nunca se le va a tener contenta a la gente, ganes o pierdas. Y pues ahorita el Canelo, pues creo que ya va finalizando su carrera boxística, por eso es lo que mencionan de quién se va a quedar a cargo, pero creo que el Canelo hizo un gran trabajo representando a México, dio grandes peleas y pues ahorita ya no sé qué es lo que siga para su carrera. Al parecer ya tiene una pelea contra ¿cómo se llama? El que acaban de mencionar. Shiraz y otro. En Inglaterra. Y otro también, con el que peleó Bivol. Ajá. ¿Cómo se llama? Beterbiev. Ajá, al parecer. Y bueno, ha habido muchísimos cambios dentro del boxeo, muchos de ellos realizados por el Consejo Mundial de Boxeo, como lo fue el pesaje un día antes, como todas esas reglas que ayudaron a proteger a los boxeadores. Sin embargo, ahorita en Riyadh, en el Grand Prix del Consejo Mundial de Boxeo, que es este torneo, que fue un gran sueño para José Suleimán, hubo cambios interesantes y me gustaría que opinaran al respecto porque son totalmente diferentes. Uno de ellos es el enhanced scoring, que es el que busca evitar que haya empates en las peleas, que a veces no funcionan tanto los empates y atoran un poquito las cosas, o también que les avisen 30 segundos antes de que acabe el round que ya viene ese final, para que los boxeadores puedan aumentar un poco la velocidad, tal vez el castigo, o medir cómo están las cosas antes de irse a descanso. ¿Ustedes cómo ven este tipo de cambios y cómo podría beneficiar al resto del boxeo? Bueno, yo desde el punto viéndolo global, pues sería algo bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día, ¿cuántos peleadores que son campeones se dedican a estar corriendo? Y los jueces, porque son los protegidos o son del lado de la empresa, les dan la pelea. Siendo que uno o el otro peleador, que es el de visita, pues hace su mayor esfuerzo, porque tira golpes al aire, no le conectó, se la dan al correlón, ¿no? En su momento, como fue Shakur Stevenson contra Edwin de los Santos. Entonces fue una pelea sumamente aburrida que dices, para eso pagué, para eso me desvelé, para eso hice el esfuerzo para verla, para dormirme, pues es algo
algo malo, ¿no? Porque por eso es donde se inclina la gente, no, es que las peleas de hoy ya no valen, que las sangrientas de antes. Entonces, si lo ven desde ese punto el consejo, qué bueno, porque hay peleadores, como en mi caso, que yo soy un peleador aguerrido, y hay otros que son totalmente lo opuesto, los correlones, más estilistas. Creo que, pues, en mi punto estaría bien. Para ti. Yo considero una gran regla los 30 segundos porque cuando son 10 segundos no alcanza para mucho. Entonces, a pesar de que, bueno, en 10 segundos la cantidad de golpes que se pueden tirar, pero pues básicamente es, si voy perdiendo, pues 10 segundos y me voy con todo, pero 30 segundos hay un poquito más de tiempo para hacer más estrategia, para pensar las cosas y pues es mucho más tiempo que 10 segundos, no es el triple. En el caso de la otra regla, no sé, lo sigo pensando, lo sigo meditando porque no estoy muy seguro de imponerle o sea, al hacer eso también le estás poniendo más presión a los jueces. El mismo juez de por sí ya batalla con saber quién ganó el round, ahora va a batallar con quién ganó el round y aparte darle una calificación, quién fue más claro. O sea, por ejemplo, eso, un 10-10, pues si es 10-10 es porque los dos lo hicieron muy bien, pero además le está poniendo la presión de, bueno, este lo hizo bien, pero mejor bien que este que lo hizo bien también. Entonces creo que tal vez podría ser, pero con terceras personas, o habría que encontrar un equilibrio ahí porque meterle más presión todavía a los jueces, siendo que son peleas súper importantes y son humanos también, es algo complicado. Para ti. Lo de los 30 segundos, concuerdo con Picasso, porque sí hay ocasiones donde pues la pelea está cerrada y esos 10 segundos que eran antes o están normalmente, pues no te da chance de hacer mucho. Son 10 segundos, tienes que luego actuar. Te lanzas, te avientas. Si son 30, dices, ok, ya va a sonar, son 30, ya le vas calculando, puedes hacer unas fintas, engañar, sacarle golpes y ya ir trabajando poco a poco. Entonces creo que esa regla está perfecta. La de las tarjetas, igual concuerdo con Picasso, que si de por sí ya siente la presión. Hay peleas que de plano sí son muy obvias y dicen, bueno, pues sí ganó el round, pero hay peleas, en este caso como las de Márquez con Pacquiao, las de Barrera con Terrible, que sí se podría ir para cualquier lado, pero es cuestión de apreciación de cada juez, ¿no? Pero sí ellos que vean la pelea y que califiquen sobre eso. Y a lo mejor por detrás o a un lado que haya personas externas que digan, ok, me dijo que fue 10-10 este round, pero yo vi un poquito mejor a Márquez, o vi un poquito mejor a Pacquiao que conectó mejores golpes. O sea, es 10-10, pero yo le doy este round un poquito a Pacquiao, pero ya hay otra persona externa. Porque sí siento que sí es mucha presión de estar viendo, ya conectó 2 ganchos, conectó 2 ganchos, pero alcanzó a rozar un golpe, pero ya se le movió y entonces viene siendo más presión ahí para los jueces. Por último, ya para ir cerrando todo esto, hemos hablado mucho de cambios, nuevas tecnologías, cosas que se han integrado a los campos de entrenamiento. ¿Ustedes qué prefieren? ¿El boxeo de ayer o el de ahorita? Pitbull. ¿El boxeo de ayer o el de ahora? Pues yo creo que el haber incursionado o peleado antes hubiera sido también una época bonita, ¿no? Porque, pues como bien lo comentó al inicio el Camarón, el poder llegar a ser campeón nacional era pues una letanía. Tenías que pelear con todos los que existían antes de ti para ganarte la opción o la posibilidad de poder pelear el campeonato de nacional en primera instancia y posteriormente el del mundo, ¿no? Hubiera sido una bonita época, pero ahí no me hubiera gustado porque no hubo lo que hoy se tiene. ¿A qué voy? Que no había nutriólogo, no había psicólogo, no había todas esas fuentes de complemento para poder llegar en óptimas condiciones y poder resguardar la salud. O los ceros en el cheque también. También. No, los patrocinadores también. No había tantos patrocinadores como ahorita. Cada uno tiene sus patrocinadores y eso a uno también le ayuda demasiado. O sea, a mí creo que es algo de lo que más me ayuda a los patrocinadores, porque estás tranquilo que pues ya hay alguien que te respalda. No, antes era de que no, si no peleo no gano dinero, y ahorita pues ya uno ahí se arregla, hace unos arreglos donde el patrocinio te está apoyando mensualmente, todo eso. Entonces ya estás un poquito más tranquilo y enfocado a lo que es nuestro deporte. ¿Y para ti? ¿El boxeo de antes o el de hoy?
Newton decía, si he observado tanto es porque me he subido en hombros de gigantes. Entonces yo creo que haciendo referencia a que en el pasado, si no hubiera existido el pasado, él no hubiera llegado a las conclusiones que sacó ahora. Entonces, para mí el boxeo del pasado nos ha ayudado a seguir viendo, a seguir evolucionando, a sacar nuevas reglas, a evolucionar, como tal la palabra, y la nostalgia me dice, quédate con el pasado, porque, bueno, pues, mis más grandes ídolos son de esa época, pero hoy en día hay más cosas, más... es multidisciplinario, hay el apoyo de los patrocinadores, hay muchas cosas que los ceros, la cantidad de ceros, como lo dijiste. Entonces, creo que a mí, a mi parecer, me gusta más el boxeo de ahora. Sin embargo, bueno, no vamos a hacer menos al boxeo del pasado, porque son leyendas y gracias a ellos hemos hecho todo lo que estamos haciendo ahorita. La verdad, chicos, muchísimas gracias por haber convivido conmigo en este tiempo platicado tan bonito y de cosas como tan cercanas a ustedes, a sus equipos, en sus carreras que van para arriba. Por favor, no se paren. Y en serio, a ustedes que siguen este podcast, que realmente nos tiene muy emocionados, este conversatorio, no se pierdan los siguientes capítulos porque vienen sorpresas muy interesantes.